Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, para agradecer a la iniciativa del Instituto de Restauración del Patrimonio por promover este tipo de conferencias y dar a conocer parte del trabajo que realizamos dentro de esta institución en la Universidad Politécnica de Valencia. También a la Fundación Mediterráneo por compartir con nosotros este espacio tan acogedor. A la Fundación Hortensia Herrero, quien por su mecenazgo es posible rehabilitar en estos momentos la iglesia de los Titojones. Especialmente a Pilar Ross, que hoy no puede acompañarnos, me ha escrito un WhatsApp que por problemas de salud no podría estar aquí, aunque hacía mucho ilusión, porque es, junto con su padre Luis Roth, los que inician este ambicioso proceso o proyecto de restauración. Por supuesto, esto no hubiese sido posible sin el profesor, compañero y amigo Pepe Arroyo. Y no me puedo olvidar de mis compañeros de viaje, como son José Luis Denia y Marcos. ¿Qué tiene que ver la geomática con el arte? Pues mucho. La geomática es un término científico moderno directamente vinculado a la ingeniería cartográfica y topográfica. Dibujar mapas proviene de la curiosidad intrínseca del ser humano por conocer dónde estamos y dónde están las cosas que nos importan. La cartografía es una ciencia de tradición milenaria. En la imagen podemos ver el mapa de Guillermo Bleu de 1662, una de las figuras más notables de la escuela holandesa de cartografía. Y por supuesto, ¿qué tiene que ver la cartografía y la topografía con la restauración? Pues bastante. ¿Y qué es bastante? La geometría. ¿Qué? ¿Explica ya la curiosidad? No sé si se han parado a pensarlo, pero la geometría está en todas partes. Primero en la naturaleza y después en todo lo que hemos ido construyendo. Y en este caso concreto, en la bóveda donde está ubicada la composición pictórica que Antonio Palomeno hace en la iglesia de Santo Juan. Hoy voy a explicarles qué hacemos un grupo de ingenieros en geomática y topografía en este proyecto y en este mundo del patrimonio de la restauración. La geometría es una rama de las matemáticas que se encarga de la extensión. Esta ciencia se ocupa del estudio de las propiedades de líneas, rectas, ángulos. Hemos venido aquí a escuchar clases de matemáticas. Ahora es suficiente. Pero no olvidemos que es la razón de ser por la que el arte y la geomática estamos conviviendo. La geometría nos va a aportar precisión. La pintura, un equilibrio y un mensaje. Si hay algún sitio donde aplicar este matrimonio entre ingeniería, arquitectura y arte, es en este proyecto de restauración. La Real Parroquia de los Santos Juanes es una iglesia catalogada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1947. La base estructural es de origen gótico, pero renovada posteriormente a finales del siglo XVII con una estética barroca interior y marianista exterior. Esta iglesia es un emblema del patrimonio valenciano, por su monumentalidad, por sus esculturas, por su ornamentación, pero por supuesto por la riqueza artística de los frescos que Antonio Palomino dejó pintada en sus bóvedas. El templo, ubicado originalmente en extramuros de la ciudad medieval de Valencia, se encuentra en la actualidad en una envidiable situación estratégica. Sus fachadas, aquí al lado, miran a la Plaza del Mercado por el este, a la calle de Luchente por el norte, a la Plaza de la Comunión y Plaza de las Brujas por el oeste, y a la calle Vieja de la Paja, enfrente del Mercado Central, por la fachada sur. Es durante la reforma del siglo XVII cuando se construye una bóveda de cañón tabique. A esta bóveda no se le asigna ninguna sobrecarga, solo la suficiente rigidez para soportar su propio peso, puesto que lo único que se pretende es que sirva como soporte de la decoración. De hecho, esta bóveda, como pueden ver en el alzado de la izquierda, todavía oculta la estructura gótica por sus arcos, horneros y piceros que se conservan intactos encima de ella. Las dimensiones de la bóveda de la nave central, pues por deformación profesional, son 30,4 metros de longitud y 15,6 metros de ancho, con una superficie pictórica de 936 metros cuadrados. Esta bóveda principal se complementa con 12 lunetos laterales o bóvedas secundarias que, además de aportar luz al templo,
aumentan la superficie pictórica de la misma. Además tenemos la bóveda de cuarto de esfera, la de color amarillo en esta imagen. Es una bóveda de horno encima del presbiterio y de la cual les hablaré más adelante, al final de esta presentación. Recordemos que la decoración de esta bóveda estuvo a cargo del pintor Antonio Palomino. Tras una formación casi autodidacta en su Córdoba natal, recibe la influencia de pintores como Antonio del Castillo o Juan de Valdés Leal, pero es su marcha a Madrid y su contacto con la Casa Real y la colaboración con el gran pintor barroco italiano Luca Giordano lo que supone un verdadero punto de inflexión en su obra. La riqueza artística de los frescos que Palomino lleva a cabo durante 2 años en esta iglesia de Santos Juanes, entre 1699 y 1701, es posiblemente la composición pictórica más ambiciosa de este pintor de cámara. Pero no olvidemos por qué estamos aquí. 19 de julio de 1936. Fecha en la que las pinturas fueron dañadas por un terrible incendio, donde el mayor mérito estético de la iglesia se pierde y con él un importante elemento del patrimonio. La imagen habla por sí sola. Se cree que la iglesia estuvo ardiendo durante 3 días y 3 noches. Tal infortunio ensombrece las pinturas de la bóveda y arrasa completamente con las del ábside. Y a esto hay que añadirle una posterior restauración, de la que luego hablaremos, realizada entre los años 1958 y 1965. Bueno, pero no es todo malo. En 1920, un tal Juan Halcón, personaje anónimo, recorría las calles de la ciudad capturando fotografías con una cámara antigua, una cámara de placas de vídeo de gran formato, y seguramente que él no fue consciente que la única imagen casi completa de las pinturas quedó registrada en una de sus películas. Esta magnífica fotografía en blanco y negro es la pieza clave para iniciar este trabajo de restauración. Fotografía que por suerte o por casualidades de la vida acaba en el despacho de Luis Roth, padre de Pilar, abuelo de Pilar. Y es allí donde empieza todo. Con esta foto de tamaño original de 25 por 18 centímetros, que muestra una vista cenital de la bóveda, comienza también nuestro trabajo con el tratamiento digital de esta imagen. Pues manos a la obra. Para empezar, ¿qué se necesita? Pues un equipo de topografía con ilusión, que se adereza con un par de ingredientes. El primero, la fotografía analógica en blanco y negro que acabamos de ver. En segundo, una segunda foto que también aparece, que la recuperamos y que nos puede ayudar a tener la imagen de cómo era esa bóveda antes del incendio de 1936. ¿Cuál es el segundo ingrediente? Pues el soporte donde están realizadas las pinturas, que es la bóveda de medio cañón, de la cual se realiza el levantamiento topográfico por sistemas láser escáner, lo que nos va a permitir tener su modelo 3D. Por tanto, aquí les muestro el tamaño de las fotografías con las que hemos trabajado. Estas son las fotografías que cumplen más de 100 años. Y aquí les presento la bóveda. Por tanto, con estos ingredientes, esta fotografía, esta bóveda es con lo que vamos. Bóveda que debemos de tenerla aquí gracias a Marco, que es nuestro técnico que trabaja en el mundo de la modelización y impresión 3D. Bueno, pues las imágenes nos van a dar información gráfica bidimensional, mientras que la modelo 3D de la bóveda nos va a dar información geométrica tridimensional. Bueno, pues llegados a este punto es donde nos preguntamos, ¿y qué pintan estos aquí? ¿Qué pinta un grupo de ingeniería informática y topografía en este proyecto? Si pensamos en cómo se elaboran los mapas, lo podemos resumir en que se representa la superficie irregular y esférica de la Tierra en una superficie plana. Esto es, mediante proyecciones cartográficas se convierten datos 3D del terreno en mapas, que son representaciones gráficas en 2D. En este proyecto hemos aplicado el problema inverso, es decir, proyectamos la imagen de la fotografía, que es una información 2D, en la superficie cilíndrica de la bóveda, que es una
Es una superficie 3D con las mínimas deformaciones posibles, como ocurre con los mapas. Empezamos el viaje. He dividido los trabajos geomáticos en 7 fases, que les voy a resumir un poquito a continuación. En una primera fase lo que hacemos es georreferenciar todo el sistema. Se dota de coordenadas a todos los elementos en juego. Fotografías, iglesia y bóveda. Hemos colocado en los vértices de los lunetos unas esferas, fotografía de la izquierda, para disponer de una red topográfica de control, fotografía central, que observamos con una estación total de alta precisión, fotografía de la derecha. El hecho de ubicar los puntos en esta zona, en los lunetos, es porque primero proporcionan una buena geometría a la red topográfica y además porque son puntos que aparecen también en las fotografías. En la segunda fase lo que hacemos es trabajar para obtener la fotografía rectificada, o lo que es lo mismo, una imagen escalada a tamaño real, una imagen que sale de aquí, mediante aplicaciones matemáticas para que podamos acoplarla a esa superficie en forma de semicilindro de la bóveda. La bóveda, con ciertas irregularidades, no es un cilindro perfecto, pero se asemeja bastante. Entonces aquí aparece lo que es el encaje que hemos realizado. Hemos metido la primera fotografía, parte de la segunda fotografía, y hemos intentado, con las imágenes mejor de cada una de ellas, encajarlas en nuestra superficie tridimensional, que es la bóveda. Una cosa quería añadir aquí. Los cálculos fotogramétricos nos han permitido determinar desde dónde se hicieron esas fotografías. Dato que es muy importante para poder trabajar con ellos y conseguir el objetivo que vamos buscando. Es decir, a partir de aquí, con mucho trabajo, pues lo que les decía, con esas dos imágenes hemos cogido la más interesante, la parte más interesante de cada una de ellas. En la fotografía 1 hemos cogido prácticamente toda la fotografía, pero si ven en la zona superior, la imagen aparece algo difuminada, algo borrosa, pero que hemos complementado con parte de la imagen de la fotografía 2. Y en este caso, algo que aparentemente es algo sencillo, que no lo es, hay mucha matemática detrás, hemos obtenido esa imagen. Es curioso apreciar cómo en función de la perspectiva, la lámpara de la fotografía 2 no aparece en la fotografía 1. Sí que podemos apreciar un poquito la cadena de la lámpara, la tornado en la fotografía, y la foto la tenemos aquí porque las fotos se hacen desde puntos de vista diferentes. Con todo esto, y utilizando la parte de mejor definición de cada una de esas dos fotografías, se ha realizado el montaje para obtener una única fotografía rectificada, como si fuese un papel pintado a escala real para colocar directamente sobre la mesa. Y aquí tenemos a escala pues esa imagen rectificada que podemos de alguna manera colocar su papel pintado, acabo de decir, se trata de encima. Y de esta manera podemos empapelar nuestra bóveda con esta fotografía. Con todo esto y utilizando la fotografía, nos vamos a la iglesia. ¿Qué nos encontramos en la iglesia? Nos encontramos que las maltrechas pinturas dañadas de por sí ya por el incendio fueron posteriormente objeto de una nefasta restauración. Posteriormente, en los años 50, entre los años 50 y 60, los hermanos Gudiol cogen estas pinturas, las arrancan de la bóveda, se las llevan a Barcelona, la repintan, la traspasan a soportes de madera, la vuelven a traer a Valencia, la colocan con clavos sobre la bóveda, donde les pareció bien y no tuvieron en cuenta su ubicación original. Además, como pueden ver en las fotografías, los paneles no tienen la mejor de las geometrías. En su mayoría son cuadriláteros trapezoides, es decir, esto es lados y ángulos desiguales. Bueno, pues lo que hacemos el equipo es, en un primer lugar, georreferenciarlos para tener documentado dónde están ubicados estos paneles antes de su desmontaje. En esta nueva fase, cada panel se desmonta y se lleva al laboratorio del Instituto de Restauración del Patrimonio,
donde se realiza un completo trabajo de restauración mediante limpieza selectiva con bacterias, de lo que a continuación nos va a hablar Pilar Bosch con su conferencia de las polibióticos. En este proceso se realiza además, y entre otras cosas, pues la eliminación de repintes, la consolidación de la pintura original, etcétera, etcétera, cosas que van a llegar a tener paneles como el que nos muestra esta fotografía, que es del panel número 11. ¿Qué hacemos el equipo de topografía en esta fase? Pues escaneamos cada panel y generamos su ortofotografía. De la información 3D del panel a tamaño real obtenemos su geometría y una imagen rectificada que nos va a permitir realizar su encaje 2D. ¿Y para qué sirve esto? Para tres cosas. Primero, para evaluar la forma y dimensión de los fragmentos de pintura original y de las lagunas perdidas montados sobre la fotografía rectificada en blanco y negro. El resultado, ahí lo ven, un puzzle incompleto con fragmentos de pintura original y de otros que han sido imposibles de recuperar. En esta imagen se muestra el encaje 2D de los paneles hasta ahora restaurados de la bóveda. El último lo hicimos hace 15 días, el número 53. ¿Recuerdan que les he hablado de 90? Pues hemos superado el ecuador de los trabajos. Con estos resultados se han podido ubicar las pinturas donde están dañadas y ver las importantes diferencias realizadas en la anterior intervención. Segundo, para realizar la cartografía de daños de las zonas afectadas y de esta forma empezar a preparar cómo vamos a sustituir esos huecos de pintura perdida para recuperarlos, que se van a hacer mediante transferencia de esta imagen digital. De esta fase nos va a contar muchísimos más detalles José Luis Regidor en su conferencia de la próxima jornada, 11 de abril, no os la podéis perder. En esta diapositiva muestra con más detalle el montaje de esa ortografía de los paneles restaurados 14 y 15 con la fotografía rectificada en blanco. En ella se aprecia perfectamente su encaje bidimensional, lo que nos va a permitir delimitar con mucha precisión las zonas con pintura original, esa zona que ven tostada, que se han rescatado frente a las zonas o lagunas que se han perdido y deben ser transferidas. Las zonas en blanco y negro. Y tercero, para colorear la fotografía en blanco y negro, como gente de nuestro equipo de investigación es capaz de, basándose en el estudio colorimétrico de la obra de Palomino y además de su tratado y de los restos de pintura original, pues han podido definir cuál es el color de esos pigmentos para darle el colorido que originalmente tenía. Además, hay pigmentos que todavía están ahí, a pesar de haber sufrido graves alteraciones químicas y cromáticas. Aunque como he escuchado a José L. y a Pilar Bosch, que está en su casa, desde aquí la saludamos como alguna vez, debido a las temperaturas del incendio no vamos a poder recuperar el color original, pero sí la historia y la huella de Palomino. Bueno, pues esta otra imagen rectificada y coloreada nos muestra una parte del conjunto pictórico y de la cual se van a extraer las zonas que se van a transferir a las lagunas perdidas de los paneles. Y adelanto un poquito, José L., con tu permiso. Simplemente en esas zonas de pintura perdida se ha realizado la impresión de cada laguna a escala 1:1, evidentemente, en un papel gel obtenido de esta fotografía coloreada. El papel gel es un material rígido que se vuelve elástico al humedecerse, como si de una calcomanía se tratase. Y entramos en la siguiente fase, la quinta, donde se lleva a cabo el encaje 3D. Empezamos por el escaneo con el láser escáner de cada panel restaurado y obtenemos la geometría detallada de su superficie, que gracias al nuevo soporte de fibra de carbono ya ha adoptado la curvatura de la zona de la bóveda donde irá ubicado. Para cada uno de los paneles preparados para su instalación, realizamos su gemelo digital. Esta parte del proceso ha sido indispensable para realizar simulaciones antes de posicionar la pintura en su sitio. En este caso vemos el escaneo y su digital twin del panel 22. De esta forma, se dispone de la geometría del panel, fundamentalmente de sus bordes y de su curvatura, como si de piezas de puzzle 3D se tratase. Esto nos va a permitir encajar tridimensionalmente paneles consecutivos y dar una correcta continuidad
a la figuración de la composición pictórica y de esta forma ensamblarlo todo en su correcta posición. Asimismo, volvemos a escanear la geometría de la bóveda, donde deben ir colocadas esas piezas. Aquí tienen una imagen de una fase actual. Esta foto es reciente, en donde ven a la izquierda los paneles ya colocados, en el centro los paneles que se van a colocar próximamente, veremos que más o menos en un mes, y a la derecha los paneles que faltan por desmontar. Aunque inicialmente la geometría de la bóveda se intentó construir como una superficie semicilíndrica, tras su medición nos hemos encontrado con una bóveda abollada, una bóveda con hoyos y salientes, una bóveda irregular, en la que no encaja nada. Y por eso lo que vamos a hacer es buscar la mejor manera de ensamblar todas las piezas en la superficie real escaneada de la bóveda. Esto ha permitido realizar su encaje virtual antes de llevar a la iglesia los nuevos paneles restaurados y antes de colocar físicamente sobre la bóveda estos paneles con sus adyacentes. Vemos aquí la colocación del primer anillo o primera faja, en donde podemos ver los paneles 4, 5 y 7. Y vemos que cuando los colocamos encima de la bóveda, el panel 6 canta. Pues no le hemos dado bien la curvatura. Bueno, pues nos toca arreglarla y volverla un poco a colocar para que esto funcione. Vemos otra perspectiva de esta reconstrucción virtual que nos va a permitir pues, visualizar si los paneles están bien preparados o no para su encaje y ver si en el espacio disponible para su ubicación podremos colocarlos, ¿vale? Se trata, por tanto, de buscar un equilibrio, encontrar su sitio y buscar que los paneles queden en el sitio donde Palomino los pintó. Bueno, pues una vez los paneles están listos para su instalación y antes de salir del laboratorio camino de la iglesia, se colocan en los bordes unas dianas a las que les vamos a dar coordenadas X y Z que nos van a permitir ubicar de forma precisa cada panel en su lugar correspondiente en la iglesia. Ya en la iglesia, y mediante técnicas de replanteo topográfico y utilizando la estación total monitorizada, se marcan los puntos donde se van a colocar físicamente cada uno de los distintos fragmentos irregulares con sus adyacentes. Aquí vemos al jovial equipo de topografía en plena acción marcando estos puntos de control. Estas fotos nos van a mostrar, que les voy a mostrar a continuación, el proceso de cómo entre el equipo de restauración y el de topografía colocamos con mucho cuidado y esmero sobre la bóveda cada uno de los paneles en su sitio. Cada uno de ellos se ancla a la bóveda y queda fijado en el lugar que le corresponde. Aquí vemos la colocación del panel número 11. Finalizada su instalación, se procede al relleno y retoque pictórico de juntas y a la transferencia de imágenes a aquellas lagunas que no se ha hecho en el Instituto de Restauración. Para las zonas de pintura perdida, se ha estucado la laguna, como podemos ver en la imagen izquierda inferior. Se le ha realizado la transferencia de la imagen por presión del papel gel impreso, como pueden ver en la fotografía de la derecha inferior, no se nota, ¿verdad? Quedándose las tintas en esa zona de inyección impregnadas que además transpiran tras eliminar el papel. Como pueden ver, el resultado es más que asombroso. Poco a poco se va dando continuidad a toda la composición y restableciendo el equilibrio del conjunto pictórico. No sé si les convence el resultado final. Pero con fotografías como esta, el equipo que día a día disfrutamos de esta maravilla, empezamos a tener ganas de que se retire ya el andamio para que todos ustedes, los que nos están siguiendo por streaming, les saludamos desde Madrid, desde Valencia, puedan contemplar estas pinturas murales y emocionarse con esta magnífica obra. En definitiva, el equipo lo que estamos haciendo es que ustedes lo intenten ver con los ojos de los que pudieron verlo como en su primer día. Fibra de carbono. Sí, es una fibra pequeñita donde se pueden doblar y de alguna forma buscamos. Sí, ahora llegamos. Sí, los colores salen de la obra que ellos han pintado, efectivamente. Nada.
Bueno, pues para ir terminando, no sé si saben, a colación de lo que usted ha dicho, que las pinturas del presbiterio nunca llegaron a Valencia. Pero sí disponemos de fotografía, es decir, de la imagen que nos ofrece la otra segunda mitad de la segunda fotografía disponible. ¿Recuerdan? La de la lámpara. ¿Vale? Si le damos la vuelta, se ve más bonita, vemos que esta composición representa la bóveda celestial encima del altar, donde, entre otras figuraciones, están los santos tutelares de la Iglesia, San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Bueno, pues nuestro trabajo es que una vez determinada la posición de la cámara, desde donde se realizó la fotografía, pues hemos realizado un estudio para proyectar esta imagen en el cuenco de la sien. Con esta segunda fotografía y la geometría 3D de la cubierta actual situada encima del altar, ¿recuerdan la bóveda en cuarto de esfera o del horno? Pues se realiza su restitución digital a través de técnicas de video mapping. Esta técnica podrá recrear visualmente mediante proyecciones de cañón de vídeo la imagen de la pintura que algún día estuvo ahí. Citando aquí a Roland Barthes, la fotografía tiene la capacidad de despertar la nostalgia al capturar momentos fugaces que han desaparecido. Es una manifestación de lo que ha sido y ya no es. Esa fotografía nos conecta con una realidad que ya no existe, pero la tecnología digital nos trasladará a esas pinturas hoy en día desaparecidas. Y quiero finalizar esta presentación con 3 ejemplos de lo que fue y lo que ahora es. No voy a hablar, saquen sus propias conclusiones. Arriba a la izquierda, la fotografía de Juan Alcón. Justo debajo, la restauración de los Gudiol. Y a la derecha, nuestra restauración, recuperando lo que queda de la obra original de Palomino. Aquí podemos ver la figuración de San Andrés. Segundo ejemplo, uno de los ángeles tocando un instrumento musical. Y tercero, el rostro del Padre Eterno. ¿Ese Homo de Borja le suena? Izquierda, fotografía, centro, Gudiol, derecha, Palomino. Bueno, pues con esto quiero dar por finalizada mi presentación, no sin antes presentarles al equipo de trabajo y escuchando un pequeño fragmento de una cancioncita con Rodrigo. Por ti, tal vez si pudiera hablarte de si fuera cierto que el poder del arte bien nos pudiera salvar de una vida inerte, de una vida triste, de una mala muerte, bien nos pudiera salvar. Gracias por estar, por ser y por prestarme su atención.